una sociedad dominada por poligamia, adulterio, homosexualidad, fornicación, incesto, prostitución, seducción, etc. Esto es lo que dominaba la sociedad de Génesis a través de todo el libro, y esto es lo que domina nuestra sociedad hoy. Y lo peor es que hoy en día se exalta todo tipo de conducta torcida como si fuera algo normal, algo que debe ser aceptado. Todo lo que acabamos de mencionar se puede ver a diario en televisión, diarios, revistas, internet. La gente está totalmente insensibilizada y nadie siquiera parpadea, se acepta. No sé si ustedes están notando en los comerciales, aunque uno ve en la tele, de repente aparecen cosas y dicen, wait a minute. Eso es absolutamente contrario a lo que uno pensaría es normal. Estaba mirando un comercial de unirse al ejército, ser parte del ejército, y de repente hay dos individuos soldados que se besan ahí en el comercial. ¿Qué es eso? ¿Quién hubiera pensado? Y sin embargo es algo que nos están inyectando con este tipo de información una y otra y otra y otra vez, que sucede con el tiempo y ya la gente ni le hace caso. Es algo normal. Eso no es normal. Eso tiene su procedencia en el mismo diablo que veremos en un instante. Entonces, fornicación, adulterio, relaciones homosexuales, todo es parte del paquete y se observa aún en nuestra sociedad. De una manera que uno yo quedo molesto, pero me impresiona de que esto se tome como que fuera normal y que se espere que la gente reaccione de una manera, bueno, sí. Y no voy a poner nombres, pero ustedes saben, toda la influencia homosexual por todos lados en los comerciales. Bueno, eso tiene su origen en la caída, tiene su origen en la obra de Satanás a través del hombre desde Génesis 3. Es decir, que nos encontramos en una guerra espiritual con aquel que es el perverso, el enemigo, el maligno, como se describe en 1 de Juan 5:19. Todo el mundo está bajo el control del maligno, es cierto. Y por supuesto, el resto de los seguidores del maligno, la gente en general, está haciendo exactamente lo que el maligno les llama a hacer. Estamos en guerra espiritual en contra del matrimonio y la familia. Nos encontramos en un conflicto a muerte de supervivencia de la familia que solo se puede pelear con armas espirituales. Y es porque nos encontramos justamente en ese contexto y lucha que pensé que sería muy sabio y prudente que tomemos nuestro tiempo y pasemos a través de este pasaje con mucho cuidado. 2 Corintios capítulo 10, donde Pablo nos habla acá de la verdadera lucha espiritual y las armas de nuestra lucha espiritual. Pues aunque andamos en la carne, Pablo está diciendo, aunque andamos en este cuerpo, no necesariamente, no está hablando aquí del pecado, aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no luchamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda o nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Subraye eso, por lo menos mentalmente. Versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo o trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este pasaje es sumamente instructivo para nosotros, pero particularmente en el contexto que estamos considerando, la familia, el matrimonio y el ataque bajo el cual nos encontramos. Esto quiere decir, versículo 3, no andamos en la carne, quiere decir que aunque somos humanos, dice Pablo, y tenemos limitaciones, por supuesto, por nuestra naturaleza humana, no peleamos, dice Pablo, esta guerra espiritual con fuerza humana. No podemos luchar contra los espíritus con armas humanas. No podemos pretender involucrarnos en este conflicto con armas carnales, es lo que está diciendo Pablo. Esta guerra no se puede ganar sino con armas sobrenaturales. O sea, versículo 4, dice Pablo, poderosas en Dios. Y la idea es similar a lo que Pablo dice en Efesios 6, comenzando con el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, y ahí da una serie de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra característica de estas fortalezas, Pablo las describe en Romanos 1 y se refiere Pablo a estos individuos que profesan ser sabios, sin embargo son necios. Los que promueven estas ideologías son hombres que profesan ser sabios, pero realmente son necios. En realidad son necios porque, aunque en su propia opinión son sabios, porque sus razonamientos se levantan contra el conocimiento de Dios, niegan a Dios, niegan su palabra, niegan su verdad, son necios. ¿Qué dice el Salmo 14:1? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Luchamos contra filosofías, ideologías que niegan a Dios, niegan su palabra. Nuestra batalla entonces no es carnal, es espiritual. Si estamos peleando al padre de mentira y los voceros del padre de mentira y los demonios que siguen al padre de mentira, la única manera de pelear esa batalla es con la verdad. ¿Cuál verdad?
Por supuesto, Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad que ha sido revelada en su palabra. Lo único que tenemos para pelear en contra de esas ideas, ideologías humanas que se originan en Satanás mismo es la palabra de Dios. Y pongan atención en todo aquello que se enseña en las escuelas, que enseñan a nuestros chicos. Pongan atención en lo que se está enseñando hoy en nombre de teorías, de cosas. Los medios de comunicación están saturados de estas ideas, de estas ideologías. Tienen su origen en el mismo diablo. Y no podemos pelear contra eso, simplemente diciendo, bueno, tenemos que pelear con la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Someteos pues a Dios, a su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera de pelear al diablo es con la verdad de Dios. No existe otra. En 1 Timoteo 4:1, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas ideologías son mentiras diabólicas, no son inofensivas. No estamos buscando equidad social aquí, es la verdad contra la mentira. El diablo, el padre de mentira, está detrás de toda idea, toda filosofía de hombres. Estas ideologías se convierten en fortalezas, dice Pablo, que se encuentran arraigadas en el mundo y en la cultura, inspiradas por el diablo y sus huestes. Por supuesto, tenemos que enfrentar, como lo hacemos con la palabra. Una de estas fortalezas, ustedes la conocen, es el famoso, ya conocido, el movimiento feminista, con todas sus declaraciones y motivaciones políticas. Es interesante notar cuántas iglesias y cuántas mujeres están siendo influenciadas confundidas con el rol su rol particular en el hogar como consecuencia de esa influencia, esa filosofía, ese argumento diabólico que es el movimiento feminista. La mayoría de la gente piensa que las líderes feministas simplemente buscan la equidad social con los hombres en todo nivel, en base a educación, habilidades, lo cual suena bastante razonable. Pero si miramos con cuidado la retórica feminista, nos damos cuenta que sus propósitos van mucho más allá de simple igualdad económica, educacional, política, social o sexual. Es más, una de estas líderes describe en un artículo lo siguiente: criaremos a nuestros hijos de tal manera que crean en el potencial humano, no en Dios. Entonces ya se metieron con Dios, o sea que tienen propósitos teológicos en lo que dicen. Las ideologías satánicas no se limitan a asuntos solamente de tipo social. Siempre van de mano con asuntos teológicos. Las feministas radicales no se conforman con afectar aspectos sociales, sino que tienen que asaltar a Dios y a aquellos que creen en Dios. Por supuesto, están alineadas con el padre de mentira, que es el mismo diablo. Una de estas declara: el matrimonio constituye la esclavitud de las mujeres. Es claro que el movimiento entonces debe concentrarse en atacar esa institución. La libertad para las mujeres no puede ser ganada sin la abolición del matrimonio. Eso es positivamente diabólico. Eso es ponerse junto con el diablo, que trató de destruir la familia y el matrimonio desde el principio, y estas están simplemente propagando esa ideología de una manera descarada. Al final, dicen en su documento de declaración del feminismo, el final de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de las mujeres. ¿Quién está detrás de eso? El diablo. El diablo quiso hacer eso y continúa tratando de hacer eso. Esto es lo que la familia y los matrimonios enfrentan hoy. Esta clase de ideología, fortaleza levantada contra el conocimiento de Dios. Y debemos aprender a cómo combatir eso. Y es justamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje, capítulo 5 de Efesios, versículos del 22 hasta el fin del capítulo. En este contexto de guerra espiritual, que se opone a Dios y su palabra, tenemos este mandamiento en este pasaje de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 22, otra vez. A la luz de lo que dijimos, preste atención, ¿cómo les suena? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¡Wow! Eso les da sarampión, les da dolor de estómago y cualquier otra enfermedad que usted pueda pensar a los que son afectados por el feminismo radical. ¿Cómo van a ser retrógradas? Miren estos, viven en el siglo quién sabe cuál. Estamos en el siglo XXI, hemos avanzado. Hemos avanzado en lo perverso, hemos avanzado en promover las filosofías diabólicas del mismo Satanás. No hemos avanzado en conocer mejor y más la verdad de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, y después agrega,
Pablo, como al Señor. Como al Señor. Ahí está la autoridad. Acuérdense que lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos en la Escritura escrita por el apóstol Pablo, es palabra de Dios. Pablo no se sentó un día a pensar cosas de él. Esto es palabra de Dios. Es su verdad, la verdad de Dios. ¿Y saben qué? ¿Creemos la verdad de Dios o no la creemos? Pero no tratemos de hacerle decir cosas a la Biblia que la Biblia no dice.